Welcome everybody, bienvenidos. En esta ocasión vamos a crear oraciones traduciendo del español al inglés usando el verbo auxiliar can. Can quiere decir poder, aunque a veces se usa para saber también. Empezamos con esta oración. Puedo conducir un coche. ¿Cómo diría puedo? I can. Aunque en español no decimos yo puedo, en inglés sí se tiene que usar el pronombre. Conducir es drive. Y un coche es a car. I can drive a car. I can drive a car. Ahora vamos a usar la misma oración, pero en una negación. ¿Cómo diría no puedo conducir un coche? No puedo es I can't, que es la contracción de cannot. I can't. Y tengan cuidado porque a veces esa T no se escucha muy bien. Ya vimos cómo decir conducir. Drive, un coche, a car. I can't drive a car. I can't drive a car. Muy bien, ahora ¿cómo hacemos la pregunta? ¿Puedo conducir un coche? Para decir puedo en una pregunta, vamos a poner can primero y después el pronombre. Can I? Can I? ¿Cómo se dice conducir? Drive, muy bien. Y un coche, a car. Muchas veces en la pregunta, can se escucha como con una E. Can I drive a car? Can I drive a car? Vamos a ver otro ejemplo. Ella puede cocinar comidas deliciosas. ¿Cómo se dice ella puede? She, ella, puede es can. Can. Notamos que can no cambia, aunque el pronombre sí. ¿Cómo se dice cocinar? Cook. Con un verbo auxiliar nunca vamos a usar to antes del segundo verbo. No es can to cook, es can cook. Comidas deliciosas se dice delicious meals. Delicious meals. She can cook delicious meals. She can cook delicious meals. Ahora, ¿cómo decimos ella no puede cocinar comidas deliciosas? She can't. She can't. Ella no puede. Y recuerden que can't es la contracción de cannot. Ya vimos cómo decir cocinar. Cook y comidas deliciosas es delicious meals. She can't cook delicious meals. Vamos a escuchar la oración afirmativa y negativa. She can cook delicious meals. Ahora la negativa. She can't cook delicious meals. ¿Y cómo hacemos la pregunta? ¿Ella puede cocinar comidas deliciosas? Colocamos can primero y después el pronombre. Can she? Can she? Y cocinar es cook. Comidas deliciosas, delicious meals. Can she cook delicious meals? Can she cook delicious meals? En inglés, los adjetivos usualmente cambian de lugar. Por eso en español decimos comidas deliciosas, pero en inglés viene delicioso primero. Vamos a ver otro ejemplo. Ellos pueden hablar varios idiomas. ¿Cómo decimos ellos pueden? Ellos en inglés es they y pueden can. They can. Y vemos aquí otra vez que can no cambia. No se le agrega S, no se le agrega nada más. ¿Cómo se dice hablar en inglés? Speak. Speak. No to speak. Can speak. Varios idiomas. Varios en este caso es multiple. Multiple,
languages. They can speak multiple languages. They can speak multiple languages. Ahora, ¿cómo negamos esa oración? Ellos no pueden hablar varios idiomas. Empezamos con el pronombre también. They. Y aquí vamos a usar can't. Can't. ¿Cómo se dice hablar? Speak. Muy bien. Varios idiomas. Multiple languages. They can't speak multiple languages. They can't speak multiple languages. Y para preguntar, ¿pueden hablar varios idiomas? Ponemos can primero, can seguido por el pronombre, can they. Después sigue hablar, speak, multiple languages. Can they speak multiple languages? Can they speak multiple languages? En una pregunta con un verbo auxiliar, el pronombre viene entre los dos verbos. Muy bien, creo que ya estamos entendiendo, pero vamos a ver otras oraciones más. Podemos encontrarnos en la cafetería. Podemos es para nosotros o nosotras. O en inglés es we can. We can. ¿Cómo se dice encontrarnos? Meet. En la cafetería es at the coffee shop. We can meet at the coffee shop. We can meet at the coffee shop. De nuevo vemos aquí que el verbo can no cambia y se encuentra entre el pronombre y el verbo en una oración afirmativa. Una pregunta muy común es por qué usamos at para en vez de usar in. Muchas veces at o in se pueden intercambiar, pero el concepto de at es de que nos podemos encontrar en la cafetería, pero pues puede ser en la puerta, puede ser que no estemos adentro. El concepto de in es estar adentro. Ahora vamos a negar la oración. No podemos encontrarnos en la cafetería. ¿Cómo decimos no podemos? We can't. La misma estructura que usamos con los otros pronombres. Encontrarnos es meet. En la cafetería es at the coffee shop. We can't meet at the coffee shop. We can't meet at the coffee shop. Y para hacer la pregunta, ¿podemos encontrarnos en la cafetería? ¿Cuál es la estructura? Can va primero. Can we? Can we meet at the coffee shop? Can we meet at the coffee shop? Excelente. La siguiente oración afirmativa es ¿puedes ir a la fiesta? ¿Cómo decimos tú puedes en inglés? You can. You can. Ir es go. A la fiesta, to the party. You can go to the party. You can go to the party. ¿Y cómo negamos la oración? No puedes ir a la fiesta. No puedes es you can't ir, go a la fiesta, to the party. You can't go to the party. You can't go to the party. Y para hacer la pregunta, ¿puedes ir a la fiesta? ¿Qué colocamos primero? Can you? Can you? ¿Puedes? Go to the party. ¿Ir a la fiesta? Can you go to the party? Yo sé que son simples ejemplos, pero aprendan las estructuras. En una oración afirmativa vamos a colocar el pronombre, después can, seguido por otro verbo en su forma base y un complemento. Para negar la oración está el pronombre, después can't, cannot y el resto de la oración. Y para hacer la pregunta vamos a colocar can primero, seguido por el pronombre y el resto de la oración.
Si ponen atención a todas las oraciones que vimos, así pasa con todos los pronombres. Y de nuevo esto pasa porque can es un verbo auxiliar o es un verbo modal para ser más específico. Y estas mismas estructuras se pueden usar con los otros verbos modales. En este video vamos a crear oraciones con el verbo have en inglés. Have quiere decir tener en inglés. Vamos a empezar con tengo un gato. ¿Cómo decimos tengo en inglés? I have. I have. Siempre hay que empezar con un pronombre. ¿Y cómo se dice un gato? A cat. A cat. Muy fácil. I have a cat. I have a cat. Ahora, ¿cómo decimos no tengo un gato? No tengo es I don't have. I para yo, don't es no y estamos usando el verbo auxiliar do y have es tener. ¿Y cómo se dice un gato? A cat. I don't have a cat. I don't have a cat. En inglés, para negar oraciones, tenemos que usar el verbo auxiliar do, o en este caso, don't, porque se junta con do not, se junta con la palabra not. Pero solo lo usamos con los verbos no auxiliares. ¿Y cómo preguntamos? ¿Tengo un gato? En este caso, para hacer la pregunta vamos a usar el verbo auxiliar do. Do I have? Do I have? Tengo. ¿Y cómo decimos gato? A cat. Do I have a cat? Do I have a cat? Y de nuevo esto pasa porque para hacer preguntas o para hacer oraciones negativas tenemos que usar un auxiliar. Vamos a ver otro ejemplo. Ella tiene 2 hermanos. ¿Cómo se dice ella? She. Tiene. Has. En este caso tenemos que conjugar tener a la tercera persona. Y 2 hermanos es 2 brothers. 2 brothers. She has 2 brothers. She has 2 brothers. ¿Y cómo hacemos la negación? Ella no tiene 2 hermanos. Empezamos con ella de nuevo. She doesn't. Doesn't es la contracción de does not, seguido por el verbo have en su forma base. Aquí no vamos a conjugar el verbo tener. ¿Y cómo decimos 2 hermanos? 2 brothers. She doesn't have 2 brothers. She doesn't have 2 brothers. Y para hacer la pregunta, ¿tiene ella 2 hermanos? Como es pregunta, vamos a iniciar con el verbo do. Bueno, en este caso es does, porque estamos conjugando la tercera persona. Ella es she y sigue el verbo have en su forma base. Does she have 2 brothers? Does she have 2 brothers? Estas mismas estructuras se usan para he, él, o para it, el pronombre neutro. La siguiente oración es tenemos una reunión mañana. Tenemos está conjugado para nosotros o nosotras, así que vamos a decir we have. We have. Una reunión es a meeting. A meeting. Y mañana, tomorrow. Tomorrow. We have a meeting tomorrow. We have a meeting tomorrow. ¿Y cómo negamos la oración? No tenemos una reunión mañana. Empezamos con el pronombre we, es seguido por don't o do not, don't, have. ¿Y cómo se dice una reunión? A meeting. ¿Y mañana? Tomorrow. We don't have a meeting tomorrow. We don't have a meeting tomorrow. Entonces, para negar es don't o do not, o si es la tercera persona singular es does not o doesn't.
¿Y cómo hacemos la pregunta? ¿Tenemos una reunión mañana? ¿Con qué empezamos? Con el verbo auxiliar do. Do we. Do we have. Todo eso junto es tenemos. Do we have. ¿Cómo se dice una reunión? A meeting. Y mañana es tomorrow. Do we have a meeting tomorrow? Do we have a meeting tomorrow? Seguimos practicando con ellos tienen un hermoso jardín. ¿Cómo se dice ellos en inglés? They. Tienen, have. Un hermoso jardín es a beautiful garden. A beautiful garden. They have a beautiful garden. They have a beautiful garden. ¿Y cómo negamos la oración? Ellos no tienen un hermoso jardín. Colocamos el pronombre primero. They. ¿Y qué sigue después? La negación. Don't. Y el verbo have. Have. ¿Cómo se dice un hermoso jardín? A beautiful garden. They don't have a beautiful garden. They don't have a beautiful garden. Y para preguntar, ¿tienen ellos un hermoso jardín? ¿Qué colocamos primero? Primero va el auxiliar do, seguido por el pronombre y después el verbo. Do they have a beautiful garden? Do they have a beautiful garden? Muy bien, ya casi terminamos. La siguiente oración es ¿tienes mucho trabajo? ¿Cómo se dice tienes en inglés? You have. You have. Y mucho trabajo es a lot of work. You have a lot of work. You have a lot of work. ¿Y cómo negamos la oración? No tienes mucho trabajo. ¿Qué se coloca primero? El pronombre, you. Y después la negación, don't have, seguido por el verbo. ¿Cómo se dice mucho trabajo? A lot of work. You don't have a lot of work. Todo junto es you don't have a lot of work. Y para hacer la pregunta, ¿tienes mucho trabajo? ¿Qué se coloca primero? Empezamos con el auxiliar. Do you have? ¿Tienes? Do you have a lot of work? Do you have a lot of work? Es importante aprender estas estructuras. Yo sé que el auxiliar do puede ser confuso en español porque no existe en el español. Recuerden que para los pronombres I, you, we y they vamos a usar do o don't cuando negamos. Y para she, he, it vamos a usar does en preguntas o doesn't en negaciones. Y de nuevo les recuerdo que esto funciona para los verbos no auxiliares. En este video vamos a crear oraciones en inglés en el pasado simple. Vamos a empezar con caminé a la tienda. ¿Cómo se dice caminé en inglés? Empezamos con el pronombre. I walked. Y a la tienda es to the store. I walked to the store. I walked to the store. Caminar es un verbo regular, por eso termina en ed. ¿Y cómo decimos no caminé a la tienda? Igualmente empezamos con el pronombre I. Y para decir que no, usando estos verbos en inglés tenemos que usar el auxiliar do, pero en este caso en pasado. Entonces sería didn't o did not. Didn't es la contracción de did not, seguido por el verbo en inglés en su forma base. I didn't walk. I didn't walk. ¿Y cómo se dice a la tienda? To the store. I didn't walk to the store. I didn't walk to the store. Veamos otra oración. Ella jugó con su perro. ¿Cómo se dice ella en inglés?
she. Y jugó es played, con un sonido de D al final. Played. Con su perro es with her dog. She played with her dog. She played with her dog. Ahora vamos a ver la negación. Ella no jugó con su perro. Aquí es en donde se complica un poco porque tenemos que usar el auxiliar do en su versión pasada. ¿Cómo se dice ella? She. No jugó es didn't play. Usamos el auxiliar con la palabra not y play está en su forma base. No conjugamos, no le agregamos to tampoco. ¿Y cómo se dice con su perro? With her dog. She didn't play with her dog. She didn't play with her dog. Vamos a ver otro ejemplo. Ellos vieron una película. ¿Cómo se dice ellos en inglés? They. ¿Y cómo se dice vieron? Watched, con un sonido de T al final. Una película es a movie. They watched a movie. They watched a movie. El pasado simple en inglés es sencillo en oraciones afirmativas porque el verbo en pasado se usa igual para todos los pronombres. Aquí en vez de decir they podemos decir we watched a movie o I watched a movie. Podemos cambiar el pronombre y el verbo sigue igual. Ahora, ¿cómo decimos ellos no vieron una película? Empezamos con they otra vez. ¿Y qué sigue después? El auxiliar, didn't. Y después sigue el verbo ver en su forma base, watch. ¿Y cómo se dice película? A movie. They didn't watch a movie. They didn't watch a movie. La razón por la que no conjugamos el verbo watch en este caso es porque didn't ya está en pasado. Eso es lo que hace la oración en pasado. La siguiente oración es cocinamos la cena juntos. Cocinamos está conjugado para nosotros o nosotras. ¿Cómo se dice nosotros en inglés? We. ¿Y cocinamos? En pasado es cooked, con un sonido de T al final. La cena juntos es dinner together. We cooked dinner together. We cooked dinner together. En inglés no usamos el artículo the con dinner porque dinner se refiere a una comida y es algo general. ¿Cómo negamos la oración? No cocinamos la cena juntos. Empezamos con el pronombre we y ¿qué sigue después? Didn't. ¿Y cuál es la forma base del verbo cocinar? Es cook. La cena juntos es dinner together. We didn't cook dinner together. We didn't cook dinner together. La siguiente oración es ella leyó un libro ayer. ¿Cómo se dice ella en inglés? She. Ahora, leer es un verbo irregular. Se escribe exactamente igual en presente y en pasado, pero en el pasado se lee read. She read. Un libro es a book. Y ayer es yesterday. She read a book yesterday. She read a book yesterday. Y para negar la oración, ella no leyó un libro ayer. Empezamos con el pronombre she y después ¿qué sigue? Didn't. Muy bien. Y leer en su forma base es read, aunque se escribe igual en presente y pasado. ¿Cómo se dice un libro? A book. Y ayer, yesterday. She didn't read a book yesterday. She didn't read a book yesterday. Muy bien, la siguiente oración es gasté todo mi dinero. ¿Cómo se dice gasté? En inglés empezamos con el pronombre siempre. I spent. I spent. Yo gasté. Todo mi dinero es all my money. I spent all my money. I spent all my money. Y para negar la oración, no gasté todo mi dinero. I didn't spend
all my money. I didn't spend all my money. La estructura es la misma. Tenemos el pronombre didn't, el verbo en su forma base y el complemento. Esta estructura se va a usar con todos los verbos que no son auxiliares. Los verbos auxiliares incluyen el verbo to be, por ejemplo, could, can, must, would. Ya tengo un video dedicado a ellos. Vamos a ver una última oración. Él limpió su habitación. ¿Cómo se dice él? He. Limpió es cleaned. Cleaned. Su habitación es his room. He cleaned his room. He cleaned his room. ¿Y cómo la negamos? Él no limpió su habitación. Ustedes inténtenlo primero. He didn't clean his room. ¿Le atinaron? He didn't clean his room. Espero que estos ejercicios les sirvan mucho para crear oraciones por su cuenta. Si les gusta este formato, les dejo este próximo video para seguir aprendiendo inglés. Muchas gracias.